Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos aquí reunidos los panelistas generales de Combatiente Metapolítico, El Tecnódromo y con nosotros el gran Sujer Salgia para nosotros poder analizar de una manera concisa y de manera analítica lo que está sucediendo en Siria. Con ustedes tenemos al panelista por Combatiente Metapolítico, Ademar González, su servidor, Gregory León, por el Tecnódromo y con ustedes, su Gersaya, para su canal de ciencia. Podemos empezar con los panelistas, con el primer tema que vendría siendo como que es el resumen de la guerra siria actualmente. Ademar, empieza, por favor. Muchas gracias, Gregory. Y bueno, una de las iniciativas del por qué quería hablar sobre este asunto, sobre la guerra en Siria, eh, tiene que ver más que todo por lo inesperado que fue. Yo creo que, bueno, yo me había desentendido por completo del conflicto por allá en el 2020, luego de que hubo ese alto al fuego en la zona de Idlib, y hace poco fue que se reavivó la noticia. A primera vista me pareció, digamos, irrelevante. Simplemente fue otro sencillo, qué sé yo, atentado o bombardeo entre las guerrillas e insurgentes. Pero me impactó tanto cuando vi, por ejemplo, que Hayat Tahrir al-Sham se hicieron con Alepo por el avance tan vertiginoso y tan rápido que fue. O sea, es algo tan significativo. Me impactó tanto que algo que no había ocurrido durante mucho tiempo y que para aquellos que seguimos el conflicto de Siria desde, bueno, hace mucho tiempo, yo en lo personal, por ejemplo, yo en 2011 aún no tenía la edad ni el conocimiento suficiente para poder entender a profundidad el conflicto, pero más o menos como allá en el 2013, 2014 ya me estaba como que empapando y empecé a seguirlo. eh, Podemos ver que cronológicamente, desde su inicio, ha sido un conflicto, digamos, que está enmarcado en gran parte con estancamientos y avances, digamos, como que rápidos, se estanca y lento y así sucesivamente. Algo muy diferente a como ha ocurrido en estos últimos momentos. Y bueno, esa, esta iniciativa de este podcast es exactamente esto, hablar de algo que no ha ocurrido durante mucho tiempo y que incluso no ha ocurrido anteriormente, porque la ciudad de Hama nunca había claudicado de una manera tan abismal como ocurrió hace poco. Entonces, esto creo que es sumamente importante hablarlo y analizarlo. Eh, Adelante, Suger. quería- sí, adelante. Bueno, fíjate, continuando con lo que dice Ademar, lamentablemente la situación de Siria a partir del 2011, que comienza los enfrentamientos, el levantamiento militar en contra del régimen de Assad, eh, lo que ocurre ahí es donde agarró su auge en tendencia, ¿no? Se hizo famoso el tema, todo el mundo hablando de la guerra, después aparece el movimiento de ISIS, haciendo un resumen aquí rápido, casi en el 2014, 2015, con todo el avance militar que tuvieron tantos movimientos, porque tenías a Jabhat al-Nusra, tenías a ISIS, tenías otros grupos de combatientes, tenías el apoyo de Hezbollah por otro lado, tenías intervenciones militares como por ejemplo la de Rusia, la de China en logística, tenías también la participación de Irán, Estados Unidos, los kurdos se alzan también por su lado para defender sus intereses. Entonces se formó un arroz con mango a lo largo de ese tiempo, ¿no? Sin embargo, a partir yo creo que después del tema de la pandemia, es que se adormece la situación, ¿no? Digamos que ahí empezó a olvidarse el tema de lo que estaba ocurriendo en Siria hasta el momento que menciona, además, en alzamiento
de Hayat al-Sham, Hayat Tahrir al-Sham, que básicamente se traduce en el movimiento de la liberación de al-Sham. Al-Sham sería Damasco, Damasco traducido al árabe, que sería la capital siria. Entonces, lo que ha dejado la guerra, aquí haciéndoles un resumen rápido, a lo largo de este tiempo, desde 2011 hasta la actualidad, es aproximadamente 500.000 fallecidos por la guerra. Y desplazados aproximadamente 7 millones de sirios. Entonces, teniendo en cuenta que al momento de iniciar la guerra, la población siria era de aproximadamente de 24 a 25 millones de habitantes. Entonces, es prácticamente un desplazamiento del tercio del país. Y actualmente se ha movilizado aproximadamente 370.000 con los combates que hay actualmente. 370.000 dentro del territorio. Los otros 7 millones de los que mencionamos anteriormente se han movilizado fuera de Siria, es decir, se han ido. En cuanto a infraestructuras, invaluable, es decir, una cantidad de dinero, de edificios, de bienes importantes, empresas, escuelas, hospitales, todo eso, mira, destrucción, destrucción por todos lados. Y bueno, no sé en qué quieren empezar como tal. Vamos a, bueno, ahí el Gregory, que es el moderador, nos puede guiar para empezar punto por punto para ir en orden. Bueno, en este caso, sugiere lo que estamos, en este momento, lo que estábamos es tratando de dar como una especie de resumen de lo que está sucediendo en la guerra siria actualmente, que si bien es como tú has dicho, que es una situación que ya viene rodando desde el 2011, para nuestro, o sea, vendría siendo una de las guerras civiles en el Medio Oriente más largas, bueno, después de la de los israelíes y palestinos, obviamente, pero el punto es que aquí estamos tomando el punto de que condensar por qué fue el inicio de la guerra en Siria, el cenit, su trasfondo con la primavera árabe y luego que ahorita pues claro, a mí no me gusta contar los pollitos antes de nacer porque soy una persona muy precavida en esto, pues estaríamos viendo su final, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto. O sea, ya sería como que, además que diera su resumen y tú solamente contrastaría o buscarías como queriendo decir, mira, hay que agregar esto, hay que agregar esto, porque en este caso tú tienes más experticia que nosotros en el tema. Claro, claro. No, bueno, fíjate, en cuanto a la primavera árabe, sí ha tenido que ver bastante con la primavera árabe porque eso empujó la causa hasta Siria. Eh, Respecto al impacto que ha tenido, o sea, hay que dividir aquí dos cuestiones importantes. El interés geopolítico, el interés de la población siria. Veamos, nosotros aquí en Venezuela sabemos muy bien que los árabes tienen aquí más de 50 años, 40 años, que han venido y y han emigrado a todos los países del mundo, tal cual está sucediendo ahora con el tema de Venezuela. Entonces, por un lado tienes a la población descontenta con un régimen que tiene 70 años en el poder, ¿ok? Y por otro lado tienes intereses geopolíticos que ahí no sé si los podemos abordar libremente, pero yo te diría que la ubicación geográfica de Siria es sumamente importante porque te queda prácticamente entre tres continentes y te conecta mares comerciales importantes. Entonces, digamos que es como que ese cruce, esa autopista del Medio Oriente que todo el mundo quiere, tanto para oleoductos, gaseductos, transporte, su ubicación y su lugar también en cuanto a lo que comparten territorio marítimo del mar Mediterráneo. Digamos que tiene muchísima, muchísima importancia, ustedes lo saben, geográfica para la geopolítica. Pero por otro lado, que es donde yo estoy más cerca de lo que dice la gente, de lo que habla la población siria, ¿no? Por lo menos los conocidos de uno es que te dicen que, bueno, nosotros
somos personas que no tienen país, básicamente, porque primero se sienten muy aislados a pesar del paso del tiempo, digamos, el amparo de su nación, como por ejemplo, algo que envidian mucho, y eso es lo que me causa cierta tristeza a veces, por ejemplo, mis familiares que dicen, cónchale, mira, Estados Unidos le ha avisado a sus ciudadanos que se protejan, que esto, que aquello, cuando hay un problema en un país, ¿no? El de Siria nunca ha hecho eso. Entonces como que un abandono, oye, sí, ustedes están por allá, no nos interesa, lo único que nos interesa es que paguen el precio del pasaporte, que es que es bastante carito, por cierto. Entonces resuelvan su peo, así de simple. Claro, se ha convertido literalmente en un régimen, una tiranía clientelar que simplemente les importa solo salvaguardar sus intereses y que los demás se jodan. Así tal de sencillo. Y es algo que, bueno, está vinculado también con lo que quería tocar. Por ejemplo, una de mis diferencias que tengo eh, con el régimen de Assad, que carece de un corpus doctrinal y geopolítico, se ha desviado por completo. De hecho, a mi juicio, siempre, eh, bueno, en su momento tuve simpatías por el Ba'ath sirio, pero más próximo al Ba'athismo iraquí, ¿no? De Saddam Hussein. Y a medida que fui profundizando, fui investigando, porque bueno, tampoco es que tenía contrariedades o diferencias contra el Ba'ath sirio, pero profundizando, me doy cuenta de que el Ba'ath sirio no es como se cree que realmente sería, porque bueno, la imagen que ha tenido o que siempre ha tenido es que ha sido un estado revolucionario, socialista, árabe, incluso tercerposicionista, eh, no marxista, eh, pues formaría parte de los países no alineados, ¿no? Y si vemos el trasfondo, eh, te das cuenta de que el baatismo sirio de la dinastía Assad, desde hace mucho tiempo se habían desprendido de la causa panarabista. Y esto lo podemos ver no solamente cuando, eh, cuando Hafez al-Assad ayudó, en cierto sentido, a Estados Unidos en la invasión contra Irak. Paradójicamente, que la izquierda siempre habla contra eh, esta crítica del imperialismo, pero no ven a profundidad la complejidad también los intereses que los propios Estados-nación tienen. Pero Saddam Hussein tenía, digamos, como que una concepción del Ba'ath, del panarabismo, de esta reunificación de los pueblos árabes, ¿no? Que se habían desfragmentado por el colonialismo europeo y que trataban, digamos, que retornar a esa unificación y ese derecho de soberanía, cosa que con el Ba'ath sirio eh, no sucede, se desprende por completo de esto. Y desde sus comienzos hasta el sol de hoy podemos ver sencillamente eso, un régimen clientelar, carece de un corpus doctrinal, político, geopolítico, que no tiene nada que ver con lo que al principio se enunció y que solamente ha estado, digamos, existiendo, divagando a través de la ayuda, del apoyo de Irán y Rusia, porque es que realmente la ineptitud también hay que tomar en cuenta de los Assad es abismal. Ellos pudieron haber caído incluso con la revuelta de los rebeldes, eh, y que si no fuera por la entrada de ISIS, y la ayuda de los rusos, conjunto con la coalición internacional estadounidense, Assad hubiese no solamente sucumbido a los rebeldes moderados, que simplemente querían una transición democrática, querían una mejor calidad de vida por los atropellos y los abusos que han recibido, sino que también habían sucumbido a los extremistas. Entonces hay algo que quiero también recalcar, que toda esta propaganda, que en general toda esta vertiente
de izquierda, socialistas, antiimperialistas, tienen de que Siria ha sido, digamos como que eh, ha sufrido un complot por toda la comunidad europea, occidental, estadounidense, israelí, para sucumbir. Y creo que hay un trasfondo mucho más profundo allí, porque la minoría que gobierna eh, el, el, gobierno sirio es alawita, ¿no? Una rama, digamos, minoritaria, chiita, septímana, contra la población sunita. Entonces, algo muy importante que debemos entender es que gran parte de la radicalización o todo ese germinero de extremismo, de salafistas, de ese sectarismo terrorista que ha surgido en Siria y que, bueno, a través de terceros y de otras potencias, ha germinado exactamente de una represión que ha estado durante años, durante décadas, contra una población en general, que es la sunita. Entonces, eh, el régimen se ha parapetado bajo esta idea de que es secular, de que respeta las diferencias étnicas y religiosas. Falso, porque Hafez al-Assad también reprimió a los kurdos, ha reprimido a los kurdos durante mucho tiempo, Bashar al-Assad también, y sencillamente ellos solamente han sostenido a toda su cúpula alawita, en específico de ellos, en el poder. Entonces es como que si tú no formas parte de mi cúpula, yo te excluyo. Entonces, ¿qué secularismo ves allí? De modo que es importante entenderlo. Gran parte de la radicalización que ha ocurrido y el desvío del mismo conflicto ocurrió porque el mismo Bashar al-Assad radicalizó a la población, bombardeándolos, uh, asediándolos, matándolos. Y bueno, no sé qué tendría Suger o Gregory a agregar al respecto. Adelante, Gregory. ¿Vas a decir algo? Bueno, yo he estado también leyendo un poco la historia sobre notablemente el conflicto sirio, sino que también su pasado, pues que es bastante, un poco, vamos a decirlo así, eh, accidentado, porque resulta ser que, por ejemplo, tenemos la cuestión de que en el 61 se hace un golpe de Estado a lo que es el gobierno sirio, ¿verdad? De la mano de Gabriel Abdel al-Nasser. Y entonces ahí es donde estaría empezando a formar Siria como tal, ¿no? Sin embargo, lo que yo estoy viendo es que después que llega esta guerra, casi que todo ese corpus doctrinal de Gamal Abdel Nasser se fue al caño. Primero porque no tantamente porque sea una parte clientelar o algo por el estilo, sino porque simplemente es lo que yo siempre le he dicho a muchas personas con respecto a estos estados que se quedaron atrás. Esto es lo que sucede cuando hay un paroxismo de lo que quedó de la Guerra Fría. Lastimosamente, o sea, y sonará feo, pero Siria es un paroxismo de la Guerra Fría que no se le dio cierre. Y creo que todos los países árabes tienen ese problema, casi todos. Creo que el único que pudo cerrar eso de la manera y de la manera más convulsionada fue Irak, ¿verdad? Con la invasión que le hicieron. Pero sí, o sea, lo que yo veo es que es un paroxismo que quedó de la Guerra Fría. Estoy viendo que prácticamente pues su capacidad de poder hacerle frente a todos estos grupos radicales y extremistas ha sido por más mera suerte y por más que los aliados de Bashar al-Assad han hecho presencia. De hecho, en estos días mandaron a un general militar, creo que Alexander Chakin, si no me equivoco, y él ha sido uno de los generales que se ha enfrentado al Estado Islámico desde la parte rusa. Y el tipo literalmente le ha sabido hablarle el mismo idioma de los yihadistas. Pues, o sea,
Si los yihadistas están en un hospital, le da agarre y le lanza una bomba al hospital sin importar quiénes estén ahí, y etcétera. Entonces, cuando nosotros nos vamos a tratar de extrapolar que, por ejemplo, tenemos este personaje y tenemos el personaje del gobierno de Salvación Sirio, que es ¿cómo es que se llama el comandante? Vale, discúlpenme. El comandante de los rebeldes, que se me olvidó el nombre. Eh, Del Ejército Libre Sirio. sí, 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 sí. Eh, Él Creo que era, déjame, a ver, eh, nos, Riyad Suger, Al-Azhar. ayuda. Creo que es él. Entonces, ¿qué pasa? Era un coronel, ¿no? Ajá. Sí, tienes dos visiones encontradas entre, por ejemplo, tenemos a unos rusos que ya se han acostumbrado a echarle plomo cuando los extremistas musulmanes se comen la luz, y tienen a otro, y tienes del otro lado del patio a una persona que es conocida por no conocer la palabra rendición. Entonces, tienes este choque en un país que prácticamente está súper, hiper, mega convulsionado, cuyas alianzas pues prácticamente son más que todo por cuestiones de protección. Es así como cuando una persona paga por unos guardaespaldas. Eso es lo que está pasando en la República Árabe de Siria en estos momentos, que se mantiene ese clientelismo hacia otras potencias o hacia otros países con tal de que, bueno, yo hago lo que ustedes me pidan con tal de que ustedes me protejan. Extrapolándolo con una situación bastante rara, puede parecerse a lo que está pasando en Venezuela. Entonces, el resumen es que prácticamente pues estamos viendo el cenit. Yo, como vuelvo y les repito, y como yo dije al principio de esto, no me gusta cantar los pollitos antes de nacer, porque uno no sabe cuál va a ser el giro argumental al final, porque ya ha pasado en otros conflictos. Pero sí, señores, podemos ver la situación de Siria va a llegar a un final. ¿Cuál será ese final? ¿A favor de los rebeldes, a favor de los asadistas? No lo sabemos, pero por los momentos, como cuando uno está viendo cómo van las tendencias, pues los rebeldes son los que tienen ya el puntero aquí. Bueno, Mira, hay un ajá, No, panorama, bueno, implementando un tu inciso idea. que Hay un panorama que se está hablando bastante actualmente, por lo menos en las páginas de noticieros y analistas árabes. Están comentando que gracias al apoyo de Irán, porque actualmente se está reforzando más apoyo, se está enviando más apoyo de parte de Irán a Siria para, digamos, ayudar al gobierno de Bashar al-Assad. Lo que se está estimando es que posiblemente uno de los escenarios es que tengamos una Siria del norte y Siria del sur, que eso es lo que a la vez nadie quiere, pero es gracias también al levante actual, porque fíjate, hace 2 años aproximadamente las comunidades drusas al sur de Siria, en el Sueida, se han levantado en protestas en contra del gobierno sirio. Entonces eso se adormeció también. Pero ahora con este levante militar de Tahrir al-Sham, sí ha habido como esa esperanza de recuperar el hecho de independizarse y convertir a Sueda en el estado de Jabal al-Duruz, que es la montaña de los drusos. Entonces, digamos que se está complicando también en el sur, que es donde tiene todavía el control el gobierno del Assad. Se está complicando gracias a lo que está sucediendo actualmente. Por ende, puedo descartar, por ejemplo, el hecho de que posiblemente pase eso de una Siria del norte y una Siria del sur. Una Siria del norte sería occidental y una Siria del sur sería de izquierda, por ejemplo. Lo cual es un escenario que posiblemente se dé en caso de que lleguen a un alto al fuego, cosa que se duda también.
Un inciso que quería acotar acá con respecto a lo que comentó Gregory, referente al anacronismo en el que está imbuido el gobierno de Assad, es que sí, vive aún en ese paroxismo, en esa discursiva, en esa idea de la Guerra Fría, y ha sido una de las tantas consecuencias del por qué ese gobierno no ha, digamos, ha empujado dialécticamente eh, el desarrollo de la nación siria. Y no solamente eso, sino que con el conflicto se ha perdido digamos, esta identidad o ese sentido de soberanía, porque siempre fue manifestado o representado por los Assad, de modo que esa guerra civil fracturó, desfragmentó tanto al país, que es lo que está comentando Suger, que ya no solamente, bueno, ya no solamente es un enfrentamiento entre los anti-Assad o los pro-Assad, porque es que es tan complejo. Por ejemplo, los drusos en el sur, los kurdos en el norte de Siria, están también los turcos sirios que están al norte también de Siria, un poquito más con la frontera con Turquía. Eh, Alepo, que es de varios, mayoría cristiana, también los cristianos, ellos tienen sí, también su lugar y su pensamiento independiente, fíjate. sí, de modo que esa realidad nacional, territorial, se ha diluido. Entonces, las personas han visto que de la mejor manera vivir cada uno separado bueno, digamos juntos, pero no revueltos. Entonces, algo que, bueno, yo en lo personal he estado viendo con respecto a Hayat Tahrir al-Sham es cómo al-Golani, que es el que está liderando actualmente la resistencia y que ha aglutinado tanto a los moderados y a los radicales, ¿cómo haría después, en un hipotético caso, si cae al-Assad y no se convierte en una Libia 2.0? Creo que esto también es un tema muy interesante que, que se tiene que abordar. Que bueno, eh, Bueno, ya en este punto ya estaríamos hablando ya del tema 2, caballeros, que es el breve resumen del régimen sirio antes y después de la guerra, que ya debemos empezar. Bueno, lo que yo estaba leyendo con respecto al gobierno sirio es que el Hafez al-Assad, junto con varios oficiales que efectuaron un golpe de Estado en 1963 en Siria, que es lo que se conoce como parte de la Guerra Fría Árabe, que fue el derrocamiento de Nassim al-Qusdi, y fue cuando empezó el gobierno basista en el país. Entonces, de allí, entonces, por supuesto, ya los golpes ya venían porque acuérdense que la Siria moderna como tal, o sea, según estuve investigando, surgió en 1920 como el Reino Árabe Unido de Siria por el rey Faisal. Y luego este se fundó como un reino árabe y entonces no solamente sirio, sino que defendía el nacionalismo árabe y y el panislamismo como tal. Ya estamos hablando ya como lo que es el antecedente de lo que de dónde de dónde viene el problema, ¿no? Y entonces, cuando ya, por ejemplo, el 8 de marzo, ya, pero para esas fechas, pues, porque yo estoy haciendo este abrebocas es para que entiendan de dónde es que viene la situación, porque ya esto es como que eh, el, el Siria viene de un reino, ¿verdad? Para establecerse en repúblicas, entonces pasa a la República Siria, después República Árabe Siria y después vuelve otra vez a la República, o sea, fue como que como un cambio. Entonces, ¿qué sucede? Que ya cuando llegó la revolución del 8 de marzo, que fue cuando llegó Hafez al-Assad junto con mi comitiva del famoso Comité Militar de Agrupación Siria del Partido Paz Árabe Socialista, entonces ellos toman el poder y entonces es cuando se establece la Siria que hoy conocemos. No sé si estoy equivocado, Suger. Sí, sí, estás en todo lo correcto, pero fíjate, lo que pasa es que tú mencionaste sobre
que a Siria no se le da como una finalización al tema sirio en la Guerra Fría. Lo que pasa es que ahí sucede algo importante, es que Siria pareciera que tuviera varios nacimientos, ¿sabes? Bajo el mismo nombre, pero son varios nacimientos que cada uno tuvo como que un inicio bajo una doctrina determinada. Lo que pasa después de 1971, que es donde toma Hafez al-Assad el poder, reestructura todo el país. Reestructura todo el país y prácticamente ahí tienes un país totalmente independiente y desconocido al que había anteriormente. Y eso fue lo que causó que, digamos que la autonomía que tenían ciertas religiones, ciertas comunidades, agrupaciones en gobiernos anteriores, en Sirias anteriores, ya no la tenían ahora. Entonces, como bien dijo Ademar, el hecho de que generalmente lo que se sabe es que si un país es de mayoría sunita, se supone que el sunismo es el que tiene que poner al presidente, ¿no? Como es alauita, causa mayor conflicto. Y eso es lo que puso a los sunitas siempre como que en contra de los alauitas. Además también de la represión brutal que ejerció Hafez al-Assad, por ejemplo, en Homs, que es prácticamente al momento de aparecer a Hama, creo que fue Hama, al momento de aparecer protestas en contra de él, lo que hizo fue no mandar piquetes, soldados escudados para ir a detener las protestas, lo que hizo fue ir a bombardeó la ciudad. Entonces, ahí fue que le dijo a todas las comunidades en Siria, le dijo a todas las religiones en Siria, el que manda aquí soy yo. Y usé a esta gente de ejemplo. Así de simple. Para mí, el tema de la Guerra Fría es como que algo complicado de cerrar. Porque yo siento que estamos en una Guerra Fría 2.0. No sé si ustedes estarían de acuerdo con eso. Estoy Una totalmente de acuerdo. Muy, Sí. muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Guerra Fría. Entonces, Por ejemplo, en Ucrania, el conflicto en Ucrania es un resquicio de la Guerra Fría. Entonces, estamos como que aún, ¿no? Como que en esa antesala, pero bueno, bajo otros paradigmas, pero con esa esencia, pues, que va arrastrando. sí, entonces fíjate que bajo ese resentimiento que él mismo crea en la sociedad, primero los sunitas, sin darles derecho, por ejemplo, a gobernar como tiene que ser, porque si un país tiene mayoría religiosa, que es como se conoce allá en los árabes, casi en todos los países árabes democráticos, entre comillas, las constituciones te mencionan eso, no, mira, el presidente es el presidente lo pone la mayoría porque es la mayoría, pero siempre tiene que respetar a las minorías. Entonces, lo que sucede es prácticamente como un régimen de Corea del Norte. La única diferencia es que obviamente el tipo no pudo controlar como tal la situación como la controlaron en Corea del Norte, que es aislar el país prácticamente. Y eso es lo que se quería hacer. Y cuestiones como, por ejemplo, la que hizo con Saddam Hussein, darle la espalda al baatismo de Saddam Hussein, que era el momento, porque fíjate, el ministro de Interior y Justicia, no, el canciller, disculpa, el canciller de Irak en ese momento, el canciller de Saddam Hussein, él se va al exilio y a él le entrevistan, mira, ¿cuál era la estrategia exacta de Saddam Hussein para unificar al mundo árabe? Él les dijo, mira, al momento de entrar en Kuwait, ¿sí? La idea era hacerle la guerra y hacer que Israel entrara en la guerra. Al momento de que Israel entrara en la guerra, que por esa misma razón él envió misiles a Israel, era para que Israel entre en la guerra y ahí poner en jaque a los países árabes y decirles, oye, ustedes se van a unir al lado de Israel
en contra de un país árabe que es un país hermano, o ustedes quieren ponerse del lado de su país hermano, ¿sí? Y luchar contra Israel, todos juntos. Pero ahí Israel tuvo una jugada brillante. No participar en la guerra aunque la bombardeara. No participar, no mover ni una tropa para no causar ese efecto, ¿no? Y eso hizo que aparecieran muchos países, muchas protestas a favor de Saddam Hussein en todos los países árabes en ese entonces, lo cual también presionaban a sus estados, a sus gobiernos, de que, oye, vamos a participar porque Saddam Hussein, Irak, está en apuros. Totalmente ignorado. Y ahí es donde se pone como que, incluso para la misma población, Gregory, además, era como que, ¿qué carajo estamos haciendo? O sea, por un lado, la causa principal es ponernos en contra de Israel e ir por nuestros hermanos palestinos. Mientras tanto, nuestro presidente, supuestamente nacionalista, supuestamente patriota, de izquierda, panarabista, y que respeta las minorías y que quiere amar a su nación y toda la vaina, envía tropas a Arabia Saudita para combatir en contra de su país hermano que tiene la misma filosofía, el mismo logos de partido. Entonces, eso crea más resentimiento, más decepción. Bashar al-Assad intentó como que mejorar la situación y decir, oye, yo soy diferente a mi papá, voy a liberar un poco el país, voy a abrir internet, voy a, voy a permitir ciertos privilegios, importaciones, exportaciones, etcétera, pero no fue suficiente. Porque por otro lado tú tenías a los dinosaurios, que eran los políticos que estaban con Hafez al-Assad. Por ejemplo, también los líderes de Al-Shabiha. Al-Shabiha sería como el VC aquí en Venezuela, ¿sí? Pero allá Al-Shabiha son más arrechos, ¿me entiendes? O sea, son gente, ¿cómo te digo? Son como los colectivos, ¿sí? Y eso todavía seguía. Y era una represión constante, era una, si alguien hablaba algo en contra del gobierno, yo le conté ayer una anécdota de Mar que me pasó cuando fui para allá. Por mi inocencia, no sabía si me entregaron unos cuadernos con las caras de Bashar el-Assad, Basel el-Assad y Hafez el-Assad. Así son los cuadernos allá desde las escuelas. Le puse un sticker de un huesito encima a Hafez el-Assad en mi inocencia, pues 8 añitos. Y mi abuelo me dijo, quita eso rápido, desaparece ese libro rápido, por el miedo que generaba, ¿no? El fascismo en Siria. Lo cual, ese miedo, al momento de la aparición de Jabhat al-Nusra, dijeron, no, hasta aquí, papá. Entonces, la aparición de ISIS hizo que la gente quisiera como que, no, ¿sabes qué? Estábamos mejor con el gobierno de Bashar el-Assad, estábamos seguros que con ISIS. Entonces, eso puso a la gente en jaque. Pero después de la desaparición de ISIS prácticamente, y la aparición otra vez de Jabhat al-Nusra, vuelve la esperanza. Vuelve la esperanza. Y fíjate, algo muy curioso, no sé qué opinan ustedes de eso, ¿no? Pero Abu Muhammad al-Golani, que es el líder de Tahrir al-Sham, nació en Arabia Saudita en 1982. Ah, Y, coño, él no nació en Siria. Yo pensé que él había nacido en no, Siria. nació en Arabia Saudita y el tipo se va con su familia de pequeño a Siria. Ok, Y vivió gran parte de su vida en Damasco. ya entiendo. Ah, yo había jurado que era... Sí, sí, ahora que estoy viendo, sí, Arabia Saudita. Sí, estoy viendo. Bueno, Algo eso interesante que estás recalcando aquí, Suge, respecto a la causa panarabista del Ba'ath sirio, un inciso que quería hacer también acá, es que Hafez al-Assad, cuando se presentó el conflicto entre Irak e Irán, en 1980, que duró creo que fue 8 años, el régimen sirio apoyó a Irán, no apoyó a Irak. Eso mismo que tú estabas diciendo. O sea, tenemos esa consanguinidad ideológica
compartimos o deberíamos compartir la misma concepción panarabista, laica, baatista, socialista, revolucionaria, árabe, como queramos ponerlo, y te me pones en mi contra. Entonces llegas a esa conclusión de que desde sus cimientos, desde mucho tiempo, el baatismo sirio fue una artificialidad, fue una mentira, que no estuvo enmarcado realmente a sus preceptos originarios. Yo me sorprendí cuando empecé a investigar más a fondo y las traiciones que hubieron cronológicamente por parte de Hafez al-Assad contra la causa de panarabista del Baath. Entonces, es importante recalcarlo. Y bueno, ya yéndonos al panorama, por ejemplo, más o menos a partir del 2014, que mucho se podrá decir de que los medios, digamos, de izquierda o antiimperialistas, entre comillas, que hablan de que no, de que Estado Islámico es una creación de la CIA y todas estas cuestiones, bueno, que por lo general tienden a ser parte de propaganda rusa. Si te pones a ver y te pones a ser objetivo, el Estado Islámico paradójicamente fue la salvación de Al-Assad, porque eso le dio legitimidad para que tanto los rusos y los estadounidenses pudieran entrar y que la misma población, bajo ese miedo, quedaran así como tú mismo estás diciendo. Es preferible Al-Assad que estos extremistas radicales. Exactamente. Quiero Es hacer, una salvación, quiero ¿sabes? hacer, Más quiero bien es hacer un nuestra inciso, salvación. quiero hacer un inciso, disculpen, y disculpa, Suger. Dale, También tranquilo. hay que también meter esto que, por ejemplo, cuál es el tema? Por ejemplo, Abu Muhammad al-Yulani, si bien él también está llevando a lo que es el famoso Tahrir al-Sham, o sea, lo que es el famoso Ejército de Salvación Siria, él también aprendió una cosa, porque también hay que dejar las cosas claras, pues. Acuérdate que también el gobierno de Siria también estuvo en cierto modo también súper también respaldado por el desastre que pasó en Afganistán. Porque vamos a ponerlo en este sentido, pues impresionante que cuando llegaron los talibanes al poder, ¿qué hizo la gente en Afganistán? Se montaban en los aviones de Estados Unidos y prefirieron largarse de Afganistán que quedarse con los tipos. Entonces, yo lo que estoy viendo es que al-Yulani, él está como que tratando que ya va. Ok, nosotros somos religiosos y todo, pero no somos unos locos de carretera como los de ISIS que vamos a venir a matar gente por temas religiosos. No, vamos a hacer las cosas correctamente y en orden, porque eso es lo que yo estoy viendo, pues, porque incluso él combatió al Estado Islámico. O sea, no Sí, hay que dejar las cosas claras. Él combatió al Estado Islámico y él lo combatió porque él dirá, coño, yo también soy una persona religiosa y viene este tipo y hace todas las locuras que está haciendo hoy en día. Pana, vamos a hablarlo en términos venezolanos, me estás cagando la jaula. O claro, sea, me efectivamente. estás Sí, sí, cagando sí. la jaula. Y entonces, ¿qué sucede? Pasa lo del Estado Islámico, pasa el desastre de Afganistán. Obviamente que el gobierno de Assad estaba como que más fuerte, como que, quieren decir, miren, si ustedes se hubiesen elegido esos tipos, para allá íbamos a pasar. Entonces, ¿qué pasa? A Yulani ahorita lo que está es trabajando en que no lo asocien con eso. Y Eso es lo creo, que yo estoy viendo. y aquí entramos al cuarto segmento, por ejemplo, con, bueno, que, que mencioné antes del podcast sobre el alto al fuego en la región de Idlib y la entrada de Hayat Tahrir al-Sham. Justamente por eso, eh, al-Jolani ha aprendido mucho en la región de Idlib. Aprendió a ser diplomático, aprendió a moderar su lenguaje. Y bueno, creo que no sé si por allí pueden ver algunas que otras noticias. Aparece una en CNN que no está vestido como un extremista. Habían también dentro de la misma, dentro de los mismos cuerpos antiasadistas, se corrían rumores de que no eran tan extremistas como se creía. Se puede fumar, estuve leyendo allí las historias, entonces que si permitían que sus militantes fumaran,
y que sí, que no había ningún tipo de inconveniente, o sea, que no llegaban al nivel que Estado Islámico lo hizo, porque eso es otra cuestión, la entrada de Estado Islámico literal desvió por completo la causa siria. Sí, Entonces, ese bastante. aprendizaje, él pudo, digamos, aprender de eso mismo, desprenderse de toda esa raya que se les tenía a los yihadistas porque ya no los querían en ningún sitio, en ninguna parte, y al mismo tiempo, eso que comentas, Gregory, que al ver, por ejemplo, lo que ocurrió en Afganistán, dijo, no, eh, si, si nosotros queremos hacer una resistencia eficiente contra el régimen de Al-Assad, tenemos que limpiar nuestra imagen y mantenernos moderados, poder cooptar, crear, digamos, como que una coalición, un cuerpo antiasadista en el que podamos formar parte y derrocar al gobierno, que era lo que Exacto. faltaba, Entre otras era lo que palabras, porque eso fue lo que ocurrió. El, el, exacto. el, el conflicto se desvió tanto que se dispersó, que ya prácticamente era Elena, una guerra total entre todo el mundo contra todos. Entonces, es por eso mismo que en estos mismos instantes es algo histórico. A ver, yo no es que esté a favor de Hayat Tahrir al-Sham, no comparto su idea, pero también tenemos que tomar algo muy en cuenta y creo que aquí Gregory se va a extender y me va a dar la razón, que la moderación, y hay que entender esto, viene en gran parte de los turcos. Los turcos están detrás de todo este panorama también. Y es muy importante entenderlo, porque la mayoría durante el cese al alto el fuego en la región de Idlib, donde estuvieron este poco de insurgentes matándose a plomo, era una pugna entre salafistas extremistas pro monarquías del Golfo y los pro turcos, que en cierta medida han sido, digamos, como que más moderados y eh, se han posicionado alineamientos turcos, en el sentido de que, por ejemplo, bueno, si Ankara dice esto o aquello, lo acato, porque si me como la luz, las consecuencias van a ser fuertes. ¿En qué sentido? Se corta mi suministro político, económico, incluso ellos pudieron, eh, eh, digamos, como que poder estructurarse fue a través de la propia economía de la moneda turca, porque la moneda siria había perdido ya todo poder, toda credibilidad, y los turcos, al compartir la frontera con el norte y en las zonas de Idlib, les proporcionaron también ese apoyo. Entonces, es importante también entender esto, que es un personaje muy curioso, muy interesante y que va a determinar eh, el compromiso y al mismo tiempo la experiencia que tuvo para poder reunificar a todo ese criadero de extremistas en la región de Idlib, porque eso fue una guerra entre pugnas y él tuvo que conquistarlos a todos. De modo que eh, aprendió de esas experiencias y bueno, quiere hacer algo distinto a lo que se tenía o lo que los salafistas en general hacían, ir contra todo el mundo. Sí, porque fíjate, en el Suger. 2017, y discúlpame, Gregory, rapidito voy a mencionar esto. No, es tu turno, de hecho. Ok, está bien, está bien. Fíjate, en el 2017 ya Jabhat al-Nusra la estaban catalogando de que era parte de Al Qaeda y eran totalmente extremistas. Por ejemplo, tú buscas todavía en portales de información y te aparece que el tipo extremista religioso, enemigos, aparece todo un listado de enemigos ahí de ateos, de alawitas, enemigo al Estado, enemigo de los drusos, enemigo de los kurdos, y fíjate, la evolución que ha tenido y el discurso que está dando es totalmente distinto actualmente. Ahora, no sabemos si en medio de la guerra es que esas etiquetas empezaron a surgir simplemente por surgir y pegárselas a los movimientos, ¿no? Porque fíjate, según se tiene entendido, y de hecho yo hablo con mi papá, que él es el que sabe bastante del tema, porque siempre ha estado como que cerca de la evolución del problema casi que todos los días, él me dice, es que Jabhat al-Nusra
siempre fue como que ese movimiento independiente que lamentablemente esperó, se detuvo, es por la aparición de ISIS. O sea, los neutralizaron prácticamente. Y ahorita vuelve a tener ese auge de una forma tan inclusiva, ¿no? Vamos a decir esa palabra, la inclusión que tiene con todas las minorías y el apoyo que tiene. Por ejemplo, hoy mismo le estaba diciendo a Demar que le mandé unos videos de los drusos, comunidades drusas, que invitaron a tropas disidentes de Bashar el-Assad para, para sus casas, refúgiense en nuestras casas, nosotros les damos comida, nosotros los apoyamos y unirse. Entonces, creo que el tema aquí es que él está tocando ya no un tema religioso, él va más hacia lo político. Sí, Cambió de lo religioso a lo político, a la necesidad política de la población, de que, oye, esta gente necesita democracia, esta gente necesita inclusión, esta gente necesita respeto, esta gente necesita un presidente, esta gente necesita un país. exactamente, sí. Ahí es Exactamente. donde yo me desprendo totalmente de mis ideas religiosas extremistas. Y digo, cónchale, mira cómo los drusos están emocionados, por ejemplo, por nuestra lucha. Fíjate cómo las mismas tropas de Al-Assad se nos unen. Fíjate cómo, por ejemplo, los kurdos por un lado están como que tranquilos con nosotros. Los cristianos en Alepo están contentos por recibirnos. Ahí es donde como que se apacigua la situación. Ahora, ahí Es sí un puedo concluir, ¿no? Que el tipo tuvo un cambio de intereses religiosos a intereses políticos. Si no sí, es que siempre tuvo los políticos, pero la aparición de ISIS hizo que las etiquetas, digamos, empezaran a tirarse hacia arriba y que le cayera quien le cayera, con esa se quedaba. Al Jolani yo podría decir que era el personaje que se necesitaba para una reunificación anti-Assad y dar por lleno una coalición completa para frenar al régimen en un conflicto que se desvió desde hace mucho tiempo. Ahora bien, eso mismo que estabas diciendo anteriormente, una cuestión es el discurso que se tiene. Bueno, por allí había leído que él quería destinar no recuerdo bien, un sacerdote, no sé si era no recuerdo bien, pero era un cristiano a un puesto en Alepo, si no mal recuerdo. De modo que me sorprendió mucho. A ver, un tipo de esta envergadura queriendo incluir de esta manera a un cristiano. Entonces, te das cuenta del nivel o de la moderación o de la capacidad diplomática que ha tenido, o que ha obtenido para poder cooptar eh, toda esta coalición anti-Assad, porque es que el anti-asadismo no solamente está reducido con los extremistas, ¿no? Es que hay sectas, tanto cristianos, drusos, todo un país. Entonces, eso es el personaje que surgió de entre las sombras. Y bueno, yo en la entrevista que él dio, él mismo estaba diciéndolo, de que las ideas que él tenía en su adolescencia o en su juventud, desde los 20, no son iguales a cuando tienes 30, ni mucho menos 40, y mucho menos 50, que las personas van cambiando, y ha querido también limpiar y desprendiéndose de esa imagen extremista, y cada vez lo trata de, de, de enmarcarse más a ese rumbo. Bueno, Bueno, quería y no también enfocar. solamente eso, no solamente eso, sino porque tomando también lo que dijo Suger, que, que pasa también. Es que acuérdate que, mira, la mayoría, ahorita, hay que dejar las cosas claras. Ahorita los extremistas políticos están muy rayados en donde se paren, no importa dónde estén, están Sí, rayados donde se paren. Y entonces, ¿qué pasa? Ya tirar un discurso religioso, automáticamente vas a tener a todo el mundo en contra. O es sea, catapultarte, sí, 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 religiosamente y políticamente. es literalmente, exacto, es tirarte un camión de tierra y decirte, no, mira, este bicho es otro loco que nos va a querer matar a todos. Entonces, ¿qué sucede?
ya ahorita, ¿qué sucede? Es más, de hecho, ve, es que hay una foto que tú me pasaste, Ademar, que creo que es Al Yulani, creo que está hablando con un asesor turco, creo que es. Y Sí, sí. vean que detrás de esa foto, ojalá tuviera esa foto por allí, si tú me la puedes pasar, si la puedes pasar por el grupo sería excelente. Esa foto fue impactante. De hecho, hasta Subre me va a dar la razón ahí. Porque miren, cuando estamos hablando de temas religiosos y de temas de extremismo islámico, naturalmente siempre hay una bandera atrás, y discúlpame, Surge, lo que voy a decir, porque yo como no entiendo el idioma árabe, lo digo tal cual como lo veo. O sea, tú ves atrás una pancarta con un garabatero y con un pocotón de dibujos árabes que ya La tú, shahada. literalmente, La shahada. Sí, sí, sí. cuando tú lo ves, tú dices, verga, aquí valimos verga todos porque aquí nos van a matar todos. Pero Sí, no. y mira, y una vaina que me sorprendió, y disculpa que te interrumpa de esta manera tan exabrupta, pero es algo rápido que quiero acotar, es que algo que me sorprendió muchísimo es eso mismo, que la simbología de las shahadas se han disminuido y volvió a retornar la bandera siria de la resistencia, o sea, que volvió, que el fin o el propósito retornó a su punto inicial. Eso era algo que, bueno, que quería Sí, recalcar. ¿Lo sigue? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando naturalmente tú ves esa foto, tú dices, verga, aquí, o sea, la cosa es impresionante porque tú te asustas, o sea, yo no soy árabe, no soy iraquí, pero yo veo esa vaina y me cago, digo, verga, aquí nos van a matar todos, pero no, de hecho, ya conseguí la foto, ya la voy a poner en el grupo, Suger, pendiente por el Telegram, que la voy a poner. Entonces, que cuando tú ves esa foto, tú dices, wow, el cambio fue, o sea, esto fue un cambio 360, esto fue un cambio brutal porque esto jamás se había visto, esto jamás o sea, vean la foto, ya está cargando, vean la foto. Y de hecho, detrás de la foto, ¿quién está? Vean quién está detrás de la foto. O sea, quién es el que está dentro de la foto. Vean. El que está en Erdogan. la foto, Erdogan. O sea, Erdogan, yo hice un artículo sobre el neotomanismo, Suger, cuando tengas chance, te invito a que lo leas. Yo investigué bastante. De hecho, tengo planificado volver a retomar el blog, porque como yo le dije a Demar y todos los demás, estoy en el tema de la tesis. Pero, ¿qué pasa? Yo considero esto sonará feo, pero, mano, yo considero que el norte de Siria se va a quedar con Turquía. Ya yo lo veo así, pues. Ya yo veo que Turquía va a ser como hizo en Chipre. El norte de Chipre es la República Turca de Chipre y aquí van a colocar la República Turca de Siria. Porque no Concha, sé, no sé. yo, fíjate, podría decirte que está un poco difícil llevarlo al extremo de República Turca Siria, porque, a ver, creo que a Turquía no le serviría esa fama a la opinión pública internacional de estar como que expandiéndose de esa forma, pero sí creo que va a tener las relaciones lo suficientemente estrechas y fuertes como para convertir a Siria en un país satélite. Algo similar como, por ejemplo, Sí, Irán con Líbano, tal vez. exactamente. Sí, Fíjate, y por lo de tu pregunta, lo que aparece en la foto, que ahora cuando edites el video puedes poner la foto para que también la vean las personas que van a estar escuchando el podcast, ¿no? Ahí dice Forqat al-Hamza, Quwat Khasa, Fuerzas Especiales, Grupo Al-Hamza, Fuerzas Especiales. Creo que esa Ajá. es la bandera de algún grupo de fuerzas especiales. Y se ve bastante moderado, fíjate, ¿no? sí, la En la vestimenta letra y militar todo eso. Lo que muy... pasa aquí es que, fíjate, en cuanto a algo muy curioso, ¿no? El efecto que tiene la caligrafía coránica en las banderas, cuando aparece una bandera de esa, la gente de una vez se asusta y dice, valimos, valimos, Dilo. Valimos valimos, verga, valimos. valimos, fíjate. Pero fíjate algo aquí, es que para la opinión árabe da igual. Da igual porque es la caligrafía árabe y ellos más bien han visto eso en muchísimas banderas.
tanto en banderas de municipios, etcétera, y dicen, ah, mira, sí, ellos ahí dicen, por ejemplo, la bandera de Al-Nusra, antes de la que tienen actualmente, siempre fue la siria, pero el movimiento, la de la resistencia siria, pero la del movimiento como tal, la de las tropas, decía La ilaha illallah, que es atestiguo que no hay ningún Dios excepto Dios. Y solamente eso. Pero para la opinión occidental, la fama de ISIS, la bandera de ISIS, es como que, verga, una bandera negra o una bandera blanca con caligrafía coránica. Claro, se traduce Como la que, peligro. como la que estoy pasando ahorita, como la que estoy pasando ahorita. Exacto. Shahada. Ahí dice, por ejemplo, La ilaha illallah wa Muhammad Rasulallah, que es, no hay Dios excepto Dios y Mahoma es el profeta de Dios. Eso es lo que dice la bandera. Lo cual es Pero claro, religiosa, ¿no? Es religiosa y se entiende por la evolución de la que hemos estado hablando, de Jabhat al-Nusra, Tahrir al-Sham, de, oye, sí, vamos a modificar esto, vamos a ser un poquito más civilizados con la población y separarnos de lo religioso. Aunque te digo, posiblemente sigan usando la bandera para atraer a los musulmanes, porque recuerda que Siria es de mayoría musulmana y entienden esa bandera. Claro. igualmente, o sea, esta es la bandera que quieren proponer, ¿verdad? Contra la bandera que quieren, que todo el mundo quiere en realidad, pues como quieren decir, mira, no te pongas a inventar, déjalo así, pues. O sea, estas son las dos banderas que se están hablando para proponer. Y ojo, y es lo que yo le dije a Ademar, pues, el color verde, vean cómo alternó la relación, pues ahora antes no, antes era el rojo, blanco y negro, ahora es verde, blanco y negro, que es más que todo, es como que es la unión entre, o sea, es la unión o la comunión entre hermanos musulmanes. Porque, ¿qué sucede? Cuando hablamos con la bandera, con la franja roja, ya no era, vamos a decirlo así, no era una unión religiosa, sino era una unión por el tipo de civilización que son, pues, porque hay que ver a los árabes como debe verse. Ellos son una civilización que están fragmentadas en chorrocientas repúblicas. Bueno, no podemos hablar muy duro. Nosotros los hispanos también estamos divididos así, ¿no? En chorrocientas repúblicas, pero somos una sola civilización, la civilización hispánica. En este caso, aquí estamos hablando que esta es una unión religiosa entre hermanos, pero la otra lo están haciendo ya por una unión civilizatoria que al final nunca se concluyó. Por eso es que yo digo, o sea, el tema de la Guerra Fría es como que le quieren darle un final a eso, pero de alguna manera, pero que sea un final en la que todo el mundo esté contento, ¿verdad? Porque, o Exacto. sea, todo el mundo, porque vamos a estar claros que mire, que tú veas a drusos, que tú veas a cristianos, que tú veas a kurdos, que tú veas a sirios y que tú veas hasta la misma gente de Assad uniéndose porque necesitan sacar al tipo, conchale, ya tú te das cuenta de que, verga, o sea, todo el mundo quiere o sea, todo el mundo quiere un final feliz. De hecho, les invito a ustedes que están, estimados panelistas, toquen el link que yo puse, que es el Gobierno de Salvación Siria, y por favor, váyanse a lo que dice el tipo, a lo que es la parte donde dice government, para que ustedes vean qué es lo que están buscando en estos momentos. Quiero que lo vean. A ver. Ok. Flag. Ajá, no, baja, sigue bajando y busca donde dice government, ahí en esa ficha técnica. ¿Qué es lo que están buscando? Tecnocrático y naturaleza no mierda y no ideológica. ¿Qué? What? What the fuck, marico? Bienvenidos a la tecnocracia, damas y caballeros. Se los Me dije. quedé, ¿cómo? Qué loco, marico. Estoy sorprendido en realidad. ¿Saben a quién ustedes le deben agradecer eso? Sí, a Papi Sí, Erdogan. A papi, él se Erdogan. lo deben agradecer.
o deben agradecer. Y no, y vean cuál es la moneda, por favor. Syria lira and Turkish lira. Ok. Yo, O sea, yo me imagino nada más así como que Erdogan dijo, ay, Dios mío, ya estoy cansado de este peo, voy a entrar acá para tratar de resolver algo que ninguno ha podido resolver. Y date cuenta ojo, que están viendo ciertos resultados positivos. ojo. Es que le beneficia, pues. Pero fíjate Claro. algo, además, Gregory, esto pareciera que es más una competencia por el dominio de la región. Fíjate cuántas guerras frías, si les puedo llamar así, hay Ajá. dentro de Siria. Tienes a Irán versus Turquía por el dominio. Ujú. Estados Unidos, Rusia por el dominio. Israel y los países árabes por el dominio. Entonces, creo que lo que dijo Gregory respecto a la influencia turca que está teniendo sobre Siria es precisamente eso lo que va a ocurrir. O sea, Y, cada vez como que analizando aquí la situación nos vamos más a eso, de y que un lo veo país mucho más positivo. satélite turco, Sí, porque ponte básicamente. a ver, la influencia que ha tenido Irán sobre Siria, ¿qué ha sido? Negativa, ha sido fracaso tras fracaso. De igual manera con el Líbano, el eje de la resistencia liderado por Irán ha sido un fracaso. Vamos a estar claros, vamos a ser Es que realistas. Y también es bueno, una de hecho, de solución aquí para la estaríamos opinión yendo, pública. y disculpe que los interrumpe, de aquí nos estaríamos yendo al quinto segmento, que sería el último, respecto al panorama geopolítico internacional en Siria, que es que cuáles serían o cuáles son las repercusiones que se está teniendo ahorita mismo y las consecuencias, porque bueno, el conflicto actualmente eh, juega un papel muy importante, sobre todo en la ciudad de Homs, porque bueno, si Hayat Tahrir al-Sham se hace con la ciudad, el cinturón chiita en el que los ayatolá o el régimen iraní transporta su armamento hacia el Líbano se verían cortados. Entonces, eso que comenta Suger es sumamente importante porque se está viendo una lucha, una pugna entre poderes regionales. Aquí está digamos, como que Erdogan entrando o como con una espada cortándole la influencia a Irán, que cada vez está más debilitada por los enfrentamientos que ha tenido con Israel en la Franja de Gaza, en el Líbano y, No, no y con olvidemos Hezbollah. el enfrentamiento que tienen contra Azerbaiyán. No olvidemos eso. ¿Ah? Miren que con Azerbaiyán tienen una guerra de baja intensidad y Irán está feo para la foto. De hecho, Surge me puede dar la razón porque literalmente Azerbaiyán lo que le falta es un accidente laboral para meterse en una región de Irán que se llama, que inclusive está nombrada como Afganistán. Es una región de Irán que se llama, que está nombrada como Afganistán, como Azerbaiyán, y resulta ser que ellos tienen Azerbaiyán, o sea, tienen esta zona, Azerbaiyán Oriental y Azerbaiyán Occidental. Y en esas dos, y tienen en Kurdistán, Sanjan, Gilan y Ardab. Y Ardab. Sí. En esas cuatro zonitas, Rey, literalmente Irán está valiendo vergas con B mayúscula. Sí. Y con lo Yo que me está pasando, pregunto cómo hace, yo me pregunto cómo hace el, el, el régimen de los ayatolá para sostenerse. La verdad yo me pregunto porque es que han aguantado tanto, pero sí, por, están convulsionados. por estos sujetos que están al sur de la península arábica, que también tienen los hutíes. Ellos se están Ujú. manteniendo es por los hutíes, en realidad. Porque te lo voy a decir, Irán no tiene capacidad tampoco para lanzarse una guerra ahorita contra nadie. No. De hecho, la vaina fue tan fuerte. Es que, mira, la cuestión fue, primero ellos pierden a Soleimani en Irak, que si bien no es por nada, estuvo bien que volaran al loco ese, pero fue en el peor momento por haber volado al tipo, porque lastimosamente, pues, eso lo que hizo fue, o sea, lo que hizo fue, en cierto modo, avivar más el peo de los radicales islámicos para ese entonces. X.
O sea, el tipo había que volarlo, pero no era el momento. Pero bueno, ya como dice el dicho, no podemos llorar por la leche derramada. Ahora, ¿qué pasa? Entendiendo el tema iraní con el tema sirio, que es lo que sugirió, coincidimos. ¿Qué pasa? Los iraníes tienen un corredor seguro para el Líbano a través de Siria. ¿O me equivoco, Suger? Sí, A ver, eso. tiene corredor seguro. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que se cae eso. Entonces, ¿qué sucede? Al no tener corredor seguro el Líbano, ¿qué crees que va a pasar con el Líbano? Suger, te voy a dar esa parte, te la voy a dejar porque en este Mira, caso tú eres el experto, por favor. fíjate, esa vía, esa ruta segura que tienen, creo, ahora aquí reflexionando un poco y analizando un poco más el contexto, después de tantas ideas que hemos puesto sobre la mesa, yo te puedo decir que es un ganar para todos, excepto para Irán. Y Concuerdo. fíjate, por un lado, una invasión de parte de Israel, ¿sí? Al sur de Siria, controlar el sur de Siria para cortar el suministro de parte de Irán a Hezbollah en Líbano, ¿ok? Es muy arriesgado para la fama que tienen actualmente el Estado de Israel. Y te digo porque invadir un país árabe y tomar el control, como lo está haciendo actualmente con el Líbano, ¿sí? Es muy arriesgado porque hay que cuidar una reputación internacional. Y más con todo lo que enfrenta actualmente legalmente Netanyahu y todo eso. Pero una solución, y creo que la estamos viendo actualmente, es que Turquía tome el control. Si Turquía logra cortar esa ruta y derribar el gobierno de Assad y recuperar una independencia, entre comillas, de un Estado sirio anti-iraní, ¿ok? Ahí tuviste muchas ganancias porque ahí cortaste el principal suministro que tiene Hezbollah en Líbano y en el mismo Siria, porque Hezbollah también está en Siria. Y eso le da mayor facilidad a Israel de hacer lo que le da la regalada gana en Líbano. Ya es como un aislamiento total. Estás alejando prácticamente, es un juego de alejar a la influencia iraní por todos lados. Por un lado, por el norte, Siria por el oeste. Eh, entonces, la única influencia que tendría Irán es en su propio territorio, por así decirlo. Y bueno, el Yemen, que ustedes lo mencionaron con el tema de los hutíes, ¿no? Que es donde su otra fuente de apoyo, como entre comillas, ¿no? Aunque no creo que dure bastante también por el enfrentamiento que ellos están teniendo, porque ellos también la tienen bastante difícil actualmente. Pero es un ganar-ganar, es un ganar-ganar para el mundo occidental. Que Turquía Y, se haga con Siria. y creo que eso también podría traer, digamos, como que cierta estabilidad a la misma zona siria. Hezbollah, como dijiste, al cortar ese suministro con Irán, Hezbollah estaría prácticamente debilitada, tal vez al punto de ser casi inexistente. Y la influencia chiita de Irán se vería solo reducido a Irak, donde tiene, creo que el 30 o 40% de su población que aún es chiita, pero su zona de influencia no se extendería más allá. Entonces debilitaría, sí, por supuesto, a esta resistencia, como se le conoce, eh, pero tal vez con la entrada de Turquía, el Islam empiece a ser o se empiece a moderar mucho más. O es bueno, es lo que tal vez la opinión que tengo sobre los turcos es muy distinta respecto, por ejemplo, con los países del Golfo Pérsico. Sabemos muy bien que las monarquías del Golfo
han estado metiendo mano en grupos extremistas de los más extremistas sin importarle nada, pero lo hacen bajo sombra. Muy distinto con Turquía. Turquía tiene una moderación muy grande y eso era algo también que estaba hablando con Gregory esta tarde, en el que los turcos quieren desprenderse de esa fama que se le ha dado al Islam. Quieren limpiar eh, esa mancha sucia que se le ha tenido al Islam de que no, Islam es automáticamente terrorismo, es automáticamente extremismo, Exactamente, fundamentalista. Alejandro. Ellos quieren limpiar Mira, de lleno eso. Turquía es el perfecto ejemplo de lo que debería ser un Estado islámico. ¿Qué Es tal? el perfecto ejemplo. El hecho de darle, Siempre, digamos, sí, yo hemos dicho siempre. Sí, sí. o sea, sonará agresivo, ¿no? Porque ajá, la palabra Estado Islámico ya está catalogada y bien sucinta como para mencionarlo otra vez. Pero es un Estado Islámico y sin embargo, eh, Turquía es, ahí es donde viven, por ejemplo, cristianos, musulmanes, judíos en armonía. En armonía y lo ha sabido hacer muy bien desde la aparición del señor ese, el gran Ataturk, ¿no? Mustafa Kemal Atatürk. El gran Ataturk, que fue el que modernizó y civilizó a Turquía, mi hermano. Y de verdad, Sí, miren, la sí, cuestión es concuerdo, que, concuerdo. y no Y bueno, yo solamente eso, fui drástico con la opinión que dije, no, que Siria tendría que ser tomada por los turcos de FARC. Exageré un poco, pero bueno, por lo visto, como va el panorama, su zona de influencia va a ser significativa, va a buscar los métodos para moderar más aún, porque al-Yolani al mismo tiempo, bueno, eso mismo ha estado tratando de evitar eso, que se convierta en una Libia y que se reaviven luchas sectarias fundamentalistas, ¿no? Y bueno, creo que los turcos han podido también saber moderar, porque han moderado incluso a Hayat Tahrir al-Sham. Y no solamente a ellos, sino a otros grupos protúrquicos. De modo que, bueno, no sé eh, con qué cierre podríamos darle también al podcast. No sé si tengan ya otra sería cosa. en este caso, bueno, yo daría como que para concluir, pues, yo diría que en estos momentos se está dando un cambio muy significativo en lo que es Siria con respecto a esta guerra. O sea, hay que dejar las cosas claras. Estamos creándonos expectativas porque todavía no sabemos qué va a suceder. Como vuelvo y repito, o sea, no podemos contar los pollitos antes de nacer. Estamos especulando sobre lo que debería ser. Ojo, porque hay que verlo desde nuestro punto de vista de que somos cuasi occidentales. ¿Y por qué digo cuasi occidentales? Porque acuérdense que la realidad hispanoamericana es muy distinta a la realidad europea y gringa como tal. Sí, Pero lo que yo digo es que, mira, están sucediendo unos cambios bastante interesantes, unos cambios que en otra época, pues, se veía como algo, como algo anacrónico, como algo como que, bueno, otra vez, otra guerra. Qué más guerra vamos a ver? Pues. Y ahora lo que estamos viendo es que primero o sea, por ejemplo, los grupos radicales están buscando este, tratar de limpiar esa figura de radicales islámicos y bueno, empezando desde Al Qaeda, desde Al Nusra, después el Estado Islámico y ahorita con los talibanes en Afganistán. Entonces ellos lo que quieren es cambiarse. Incluso, aunque ustedes no lo crean, los mismos talibanes también están intentando limpiar esa figura. Porque, ¿qué sucede? Que con la salida, el mundo al ver todo ese pocotón de gente montándose en los aviones de carga de los Estados Unidos, y no sé, porque no iban a soportar a un gobierno islámico porque sabían que era un gobierno inflexible, él los ha obligado a cambiar, los ha obligado a regañadientes, porque hay que decirlo, a cambiar toda la cuestión. Tenemos al Yolani que está, como quieren decir, tratando de llevar la fiesta en paz con todas las fuerzas que colindan, que ya entiende de que
si bien él es una religión mayoritaria, él tiene que entender de que también hay unas minorías que deben respetarse, que también son parte del país, que también se sienten sirios y que también, y que no los puedes tratar como ciudadanos de segunda, porque lastimosamente en la mayoría de los estados islámicos, por ejemplo, en Irán, vamos a tocar ese inciso, la mayoría de las personas que no son islámicas son consideradas esclavas, infieles, literalmente son ciudadanos de segunda, sino de cuidado, sino de tercera. A veces necesitan acceso para algunas cosas y no pueden por el simple hecho de su religión y esas cosas y ya están Extranjeros en sus propios diciendo, países. exacto, se sienten extranjeros en su propio país. Entonces, claro, obviamente es por eso que tú ves que muchos de esos árabes, no sé si fue en el caso de Súger, pero muchos de ellos se vienen a países latinoamericanos donde ellos saben que independientemente de su religión, aquí los pueden tratar como iguales. Como por ejemplo, aquí en Venezuela yo puedo decir de que aquí hay musulmanes sunitas que llevan la fiesta en paz y nosotros no tenemos una mezquita aquí en Caracas, la Abdulaziz, por ejemplo. Aquí hay una gran comunidad siria muy importante, también una comunidad libanesa muy importante, donde Están muy literalmente ellos, occidentalizados realmente, claro, porque no, yo he no, visto no, la visión que se tenía de occidentalizados no, occidentalizados no, te corrijo, venezolanizados. Y lo digo con propiedad. Sí. Tenemos a Súger, tenemos a Sí, sí, Súger, es verdad. tenemos a Bueno, Súger. prácticamente occidentalización, no, coño, ya se traba lengua horrible. Occidentalización. Ajá. Exactamente venezolanizada. Sí, porque Agregando. sí, porque, por ejemplo, y yo porque yo tengo unos amigos que ellos son sirios cuando yo estaba trabajando para lo que era la ONG de salud, ellos son de la familia Audetala, me imagino que te debe sonar el apellido Suger, y ellos decían que, o sea, decía una amiga que el papá, que él vino que también de Siria, y él veía que cuando él llegaba acá, él decía que no, bueno, yo no como cochino, bastó que se casara con una venezolana y él le dice, no, yo después que probé el cochino a mí se me olvidó todo esa broma. Es demasiado cómico, de verdad. Es que eso es lo que está pasando, Gregory. Actualmente ya en la guerra medieval religiosa, esa actitud de no, mira, la espada, quiero decapitar gente, quiero destrozar gente, nuestra religión, los romanos, ligar al occidental, al mundo occidental, a la antigua Roma y tratar de identificarte con una característica hiperextremista, eso ya tiene muy cansada la población, muy cansada la población. Por lo menos es la opinión que Puede predomina en Siria, en el Medio Oriente, de que, oye, nos sabe a mierda, ¿ok? Las diferencias religiosas que tenemos. Lo único que quiero es que no me tiren un misil encima del apartamento, hermano, que es donde vivo y como. Entonces, el afectado principal es el ciudadano. Y eso es el que más que todo tiene, ojalá tuviera la decisión que le corresponde, ¿no? La importancia a la decisión del ciudadano común. Que es que, oye, yo puedo hacer tratos con un musulmán sunita, un alawita, con un judío si me da la gana, con un cristiano si me da la gana, y no es problema de nadie porque eso es lo que ayuda a un país a desarrollarse, colaborar con todos, tal cual está sucediendo en Turquía y países civilizados. Eh, y eso es lo que se está tratando de hacer y espero que, por ejemplo, sea quien gobierne a Siria, entienda ese concepto. Y digamos que para mí, siempre ha sido una herida muy antigua, el tema de la guerra religiosa, que cuando quieren estallar una guerra por motivos políticos, usan el pretexto religioso antiguo. Es como que vamos a rasparle otra vez la herida y le echamos sal.
Y ahí es donde empiezan los ideales, porque vamos a ser sinceros, en el tema de Estado Islámico, era más que todo un grupo de resentidos que tomaron una ideología agresiva y empezaron a hacer sus desastres. Sí, Entonces, sencillamente cae Saddam Hussein, empieza una pugna política en Irak y automáticamente eso que comentas se sí, traduce o se interpreta algo religioso. Y que, bueno, ya empieza la lucha entre chiitas y sunitas en Irak. Y de la misma forma ocurre con Siria. ¿Cómo comenzó la guerra civil en Siria? Gente que quería una democracia. Entonces, ¿cómo llegó gente que quería una democracia a un califato mundial? Es una locura. O sea, es como que no sé, o sea, te pones a tomar con tus amigos y de repente terminas en China al otro día. ¿Qué pasó ayer como en la película? Una vaina loca. sí, es Sí, una es que una- fuera de contexto. que no cuadra, hermano. Mira, cónchale, empezamos con una oposición que se alzó en contra del gobierno y quería liberar a Siria. ¡Pum! Como dice Ademar, un movimiento de Estado Islámico mundial que quería estallar cosas por todo el mundo. Mano, pero cálmala un poquito, ¿a dónde nos fuimos? Y yo te digo una cosa, eso fue simplemente un logos creado por un interés de otros países. Y más que todo, ahí salieron, no sé, un escándalo de quién es el que había, porque empezaron a hacerse la pregunta, ¿de dónde trajo tanta fuerza ISIS? La gran pregunta. Y empezaron a culparse entre todos los países del Golfo. Arabia Saudita culpaba a Qatar, Qatar culpaba a Kuwait, Kuwait culpaba al otro, el otro culpaba a Oman, Oman culpaba otra vez a Arabia Saudita. La culpa es de la vaca. Bueno, aquí yo puedo decir algo que es medio jocoso, pero hay un dicho árabe que dice, cónchale, es que el Arak estaba pasado. Yo sé, tú sabes, Suher, por dónde van los tiros con respecto a ese dicho, ¿no? O sea, es aquí como que, cónchale, como que adulteraron el ron, o sea, para los que no sepan, estemos panel, el Arak es una bebida Como el anisada, anís. mm, Es como es el como el anís. anís, es como el anís, pero versión árabe. Y Sí. entonces, ¿qué pasa? Que cuando los tipos llegan y hacen ese tipo de locura, ellos dicen un tipo que mire, y ajá, ¿y qué hiciste? ¿Pero por qué lo hiciste? Bueno, mano, es que el Arak estaba adulterado, pues. Una cosa así. Bueno, es que, muchachos, hemos extendido bastante este podcast Sí. en el último segmento y creo que deberíamos darle también un cierre porque vamos a hacer Sí, bueno, esta bueno, última de hecho, aquí. nos quedan 3 minutos para hacer la hora y media. Ok. Nah, No huevona, sé, 1 hora y media. sí, pero es que tienes que entender, además, el tema fue muy interesante, porque Sí. mira, lo que estamos oyendo de Suger y nosotros lo que estamos es tratando de extrapolar con lo que está pasando en Siria, con los conocimientos que tenemos, y cónchale, y te das cuenta de que no estamos muy lejos de la realidad. O De lo que sea, estábamos analizando. que, No estábamos exacto, disparando fuera del Perol. exacto, pero entonces a mí lo que me da más risa es que cuando yo veo la organización del gobierno de Salvación Sirio, que tú te ves como que tú oyes y que, bueno, es un Estado islámico, tecnocrático, autoritario y unitario. En tu cerebro surgen varias preguntas como, ¿con qué se come eso? ¿Con qué se come De eso? verdad. Es que, o sea, es como que si tú me dijeras, ya va, se juntaron la maldad, las ganas de joder y el interés como que, mira, vamos a dejar, vamos a solucionar nuestras diferencias y que cada quien agarre un pedazo del poder y nos juntamos para tumbar al tipo y vamos a ver cómo funciona. O sea, o sea, se siente como cuando Es algo crearon a Australia insólito. en la creación. Sí, Impresionante. es algo insólito, es algo tan repentino, como dije al comienzo del podcast, una ofensiva tan vertiginosa y es increíble cómo alguien
se organizó, se preparó. Esto es algo que tiene mucho tiempo en preparación, muchachos. Esto es algo que no es esporádico, esto no fue de la noche a la mañana. Definitivamente al Yolani hay que darle ese reconocimiento. Y a los turcos también, verdaderamente. Yo creí, mira, siéndoles honesto, la semana pasada ya, no solo la semana pasada, sino durante ya desde el 2020, ya yo daba por hecho que Assad había ganado ese conflicto de facto. Y el avance tan significativo les dio esperanza a toda la población siria en cuestión de días. O sea, es algo loco. Vi una publicación en el que, claro, como de un tipo de chiste, en el que aparece, ganas la guerra, aparece el símbolo de interrogación, pierdes la guerra, como alusión al régimen al-Assad. Entonces te das cuenta lo débil, lo fracturado. Esa victoria era pírrica, eso era una victoria que a final de cuentas era más derrota que victoria. Claro, no hay que cantar, aún como reiteradas veces has dicho, Gregory, no hay que dar del todo, o sea, dar una Darlo por, conclusión en su totalidad, claro, darlo por porque sentado. aún darlo por sentado porque aún se están desenvolviendo muchas cosas y bueno, pero definitivamente es algo nuevo. No es una noticia tan típica que a lo que estábamos acostumbrados después de 13 años de guerra. Sí. Es un Bueno, proyecto Suger, no solamente político, militar, porque hasta social. Entonces, desde Idlib se podría decir que se germinó y se creó una nueva forma o interpretación de un salafismo moderado, algo que en cierto aspecto no se veía anteriormente. Así que, bueno, eso es la última parte que quería decir. Mi cierre. Listo, bueno, no sé, Gregory, ¿vas a cerrar? Bueno, yo, fíjate, lo único que voy a agregar aquí como conclusión es suficiente con los paisanos que a veces veo por ahí, me saludan y eso, y les pregunto el tema y ellos me dicen, tiene una cara, chamo, de una energía así tan positiva, ¿sabes? Con una esperanza de que, coño, ¿será que esto de verdad vaya a cambiar por fin? Las propiedades de nosotros en Siria van a empezar a valer, que si una casa en $2,000 por fin la vamos a vender como tiene que venderse o va a valer lo mismo que tiene que valer. Pero la población está muy esperanzada, sea de la etnia que sea, ojo, de la religión que sea. bueno, señores, con esto damos concluido con nuestro podcast. De todas maneras, aquí nosotros vamos a parar la grabación. Un fuerte y cordial saludo a todos los panelistas que estuvieron en este pequeño podcast para nosotros poder dar nuestras opiniones con respecto a Siria. Entonces, damos por finalizada la grabación.